Hola amigos, aquí estoy de nuevo con la 13ª parte junto a Kasra Sargaran en el sofá de casa. ¿De verdad? Segundo día, ya se acerca la noche otra vez y muchas gracias por tomarte el tiempo, también por tu sinceridad. No me canso de repetirlo, a muchas personas ya les cuesta trabajo hablar de su propia vida, pero claro, también cuando uno está involucrado aquí, cuando uno es parte de esta estructura, ya hablamos de eso en la primera parte. Sí, asesino, sí, no. También aquí empezaría brevemente con la pregunta, antes de que volvamos a entrar en la situación de guerra civil, la noche del llamado asesinato en la casa de apuestas expert. Sí, Casra, la víctima, no la víctima del club, la víctima de la decisión. ¿Tú también sentiste que, bueno, de alguna manera yo también soy una víctima aquí? La pregunta, no, en general no, porque al final del día yo fui quien decidió entrar a este club en una irresponsabilidad en mi vida, por supuesto. Por eso ahora puedo hablar desde esa perspectiva anterior. No fui reclutado a la fuerza, yo mismo me metí en esa estructura. Claro, en una situación en la que para mí no era previsible hacia dónde iba el camino. Aún así, entré en ese estatuto. Así sucedió, lo decidí consciente. Por eso no puedo decir que fui una víctima y tampoco quiero porque creo que eso no haría justicia a la situación. Al final la víctima fue otra persona, no yo. Sí, es sencillo, hay que ser breve. Perdón, sé que querías decir algo, lo siento, no te enojes conmigo. No, tu video no es el mío. Solo quiero decirlo muy brevemente. Es natural, uno simplemente debe ser consciente de ello. Y lo reprimí, lo ignoré, fui un idiota, no tenía la experiencia. Ahora se pueden nombrar muchas cosas que simplemente no tomé en cuenta, falta de experiencia de vida, idiota, ganas de hacerlo, lo que sea. Hay que saber que en una vida criminal siempre llega un punto en que todo se derrumba. Y especialmente cuando entras en una estructura así, donde todo es tan intenso, como fue con nosotros al final del día, eso era todo. Era cuestión de tiempo para que ocurriera, sobre todo por lo que ya había pasado. Y también toda esta organización, la manera en que el grupo vivía. Por eso es el final. Al final del día, así es como una vida criminal también puede terminar, incluso para las personas que solo observan. Eso es lo que realmente quería decir, que así es como una vida criminal solo puede terminar, así termina. Ya sea con la muerte, con la cárcel, sufrimiento, miseria y desgracia para todos. Y como dije, por eso realmente puedo considerarme como basura. ¿Sabes qué es lo que me falta en esta historia o no? O bueno, ¿qué significa que falta? Está ahí. Entonces, ¿hay alguien más que viene de Colonia? Una llamada, hermano, para decir adiós, ¿sabes? Así. Si simplemente ahora no encaja, no queda bien, punto. Puede ser que él se haya registrado en la mañana y ya estuviera ahí, pero ahora simplemente no es el momento. Haz lo tuyo, nosotros te avisamos. Exacto, nosotros te avisamos. ¿Qué más? O sea, simplemente por mi antiguo gusto, por mi antigua forma de pensar. También era muy impulsivo, muy terco y la verdad es que me veo reflejado en algunos de sus personajes. Él está ahí. ¿Nadie fue al Sahara ni algo así? Tienes que ir con alguien. ¿Qué es esta mierda? ¿En qué lío nos metiste? ¿Qué fue eso? Deberíamos hacer un anuncio, cabrón. En algún momento también le habría dicho al presidente y al sargento que me da igual, que me golpeen ahora y ya. ¿En qué clase de mierda nos metieron? Nadie perdió la cabeza ahí. Yo diría, hermano, ahí está la policía estatal. Estamos viendo el noticiero. Justo donde estábamos dispararon. Nuestro rival, como todos saben, nadie se volvió loco ahí y dijo, ¿quién ordenó esta mierda? No puedo solo sentarme y ver al presidente. Mientras se come 20 hamburguesas con queso, tranquilamente. Sí, No importa si hubiera sido la persona menos importante. Yo habría dicho, Burger King, aquí están mis cosas. Mierda, ¿en qué clase de mierda me metieron? ¿en qué me metieron? También muestra lo poco inteligentes que son los clientes, ¿no crees? Yo creo, pero muestra simplemente con qué tipo de personas cognitivamente incapaces estás tratando y qué tipo de personalidades despreciables había ahí, entre otras cosas. Yo formaba parte de esa estructura.
Por lo tanto, obviamente es una pregunta totalmente válida y por supuesto también es comprensible. Esta carta siempre estuvo diseñada para estar en guerra y ocurriera algo. Y eso también es intencional y así se quería. Esa era la actitud de la carta, ya lo hemos hablado antes. Fue violenta. Con diferencia, la carta más violenta de Europa, o al menos de Alemania, y también está en los primeros lugares a nivel europeo en cuanto a violencia, una inclinación hacia Dinamarca con toda esa violencia y guerra, afinidad e historia. Por lo tanto, también se esperaba que la gente de forma imaginaria o sutil cometiera actos violentos, lo cual es evidente. Y en esa situación, acercarse al presidente y decirme, ¿me estás tomando el pelo? Mañana, martes, seguramente te habrían disparado con un AK-47 en tu casa. Definitivamente te habrían. No habrías salido tranquilo de ese asunto si lo hubieras hecho en esa situación. Vamos a simularlo ahora. Felipe Schlaffer lo sabe, ok. Él ya dio el primer paso. Sí, ya está listo. La policía está en la puerta con varios implicados. Algunos lo sabían, algunos no lo sabían. Esa es mi versión y estoy convencido de ello. Y ahora alguien del grupo, sin importar la situación o si están solos o con otros, dice, ¿me estás tomando el pelo? ¿Me metiste en este lío? Tú como presidente que eres, tienes uno. Ahora imagina eso por un momento, ¿no? Porque tú has tenido una posición así. Yo nunca fui presidente, tú tuviste una función de liderazgo, aunque fuera en algo pequeño. Eso es hipócrita de mi parte. No, no es eso lo que quiero decir. No se trata de moral en este momento, simplemente se trata de su punto de vista. Piensa un momento, ¿qué pensarías tú que es ese tipo para ti? Traidor. Potencial traidor y un peligro para ti. ¿Eso significa cuál es la siguiente acción? Tiene que irse. Él acaba de revelarse como el eslabón más débil de la cadena. Debo suponer que si hay presión, él podría ponerme en peligro. Puede encarcelarme, ya que me dijo que no quiere esto. Eso indica que es una potencial fuente de peligro para mí. Y tal, eso sería. El siguiente. La gente no es tonta, ¿sabes a lo que me refiero? No, no, acabo de argumentar desde una doble moral. De verdad es así. Pero eso lo dijiste tú, yo no lo encontré tan cierto. No, no, sí, viene de una doble moral y he comparado mi nueva vida con la antigua, he argumentado desde la nueva vida, lo habría visto igual. Por eso, claro, eso es natural. Quise decir, acaban de matar a alguien, así que él también murió. Ahí uno dice, ¿me tomas el pelo, amigo? ¿Todo bien? ¿Lo aclaramos nosotros? ¿Sabes? Se me quedó grabada en la mente. Espero poder sacarla de mi cabeza. Casi siento al ver este comportamiento que algunos ya pensaron, genial, lo consigo. Para CFE Walevi. Sí, claro. Por supuesto, también era lo que se buscaba. De él, 100%, y de algunos otros también. Esa es la distinción. Ese es el trofeo de la Champions League para ellos. Suena muy loco ahora. Perdón, amigos, no me malinterpreten. Así pensaban en ese momento, desde su perspectiva. Esa es la distinción de la Champions League, en primer lugar. Ellos ya imaginaban su nueva casa. Te contaré una situación, estoy saltando. Mi abogado, el licenciado Schoppe, es muy astuto. Saludos para él. Él fue muy astuto. Incluso en lugares donde yo no lo habría notado o creía que no debía actuar, pero él sí lo hizo. Tuvimos una situación en la corte donde la parte siempre dibujaba y hacía garabatos. Aburrimiento en el juicio. Sí, dibujaba así. Por alguna razón, mi abogado está en receso y luego tiró eso a la basura. Fue hasta que lo escoltaron en la pausa del almuerzo, cuando lo llevaron a la pausa del almuerzo. Sí, yo también como y luego lo sacan de las cajas en el tribunal. Hizo una pausa, luego tiró un papel en el bote de basura. Mi abogado lo revisa en esos 5 años y lo abre. 50 View Charter, 50 View Crew. Él lo pintó con un estilo de graffiti porque antes era grafitero. Y Filthy Few Crew significa que todo el charter es Filthy Few, como diciendo,
Mientras uno está en un juicio por asesinato, y está potencialmente amenazado con cadena perpetua y luego también la recibe. ¿pero se puede dejar salir a alguien así? No tienes que preguntarme eso, la comunidad y tú ya sabes mi respuesta. Pero tampoco soy abogado y sería arrogante de mi parte juzgar sobre esas cosas. Eso deberían hacerlo profesionales, juristas y también peritos. No quiero presumir de eso porque obviamente también estoy afectado emocionalmente. Por eso no quiero decir nada al respecto. Dejémoslo así. Eso de todos modos se relaciona con el orgullo. En algún momento pasa. También pedí la reintegración social y la recibí. Estoy muy agradecido con quienes Mi reintegración social. creen en tu reintegración social y en tu experiencia. Uno está sentado durante un proceso por asesinato, luego en algún momento también pide permisos de salida y así sucesivamente, pero mientras tanto uno sigue estando ahí. Para mí es algo que digo, wow, eso tiene que ver con el orgullo. Así que decir durante un proceso, después seremos la Filthy Few Crew o Filthy Few Charter, donde yo diría, está bien, eso tiene que ver con el orgullo de haber matado a alguien. Ahí creo que quien se encarga de la reinserción social debería intervenir con evaluaciones, informes o permisos. Ahí sí diría, quien sale con orgullo, yo diría, ahí todavía faltan algunos años. Mirada de rejas. Y sobre todo, todavía no se ha llevado a cabo un procesamiento del delito. Déjame que nos quedemos en eso. Saltamos un poco, pero la conversación es muy movida y me gusta mucho. También es cierto que algunos huyeron a Turquía. No todos los involucrados en el delito están aquí. Sé que cara, Sí, Ibro Karat y otros más. 3 o 4 miembros, 2 ya no están, el resto sí. Y ellos también se han tomado fotos en redes sociales con parches de TC Fue. Algo similar le ocurrió a alguien aquí en Berlín con la prensa Sprenger, creo. Fue Bild, tomaron fotos. En ese tiempo aún estaba Pedro Rosberg, periodista reconocido que cubría temas de crimen organizado. Creo que una vez fotografiaron a un miembro en algún lugar y lo publicaron públicamente, como 50, pocos. Eso es natural. Y fue toda la filial investigada. Así que no es que se haya hecho por niveles, se abrieron procedimientos de investigación contra todos los involucrados porque se decía que eran 30 personas, no estuvieron frente a la puerta. Se iniciaron procedimientos contra casi todos los miembros, prospectos y colgados por eso. Por supuesto, podría haber alguien más ahí que no vi como ahora o en otro momento. Por supuesto, claro que sí. Un acusado en un proceso por asesinato, en el caso especial de asesinato, también se le encontró un 50 few. Eso es un hecho, fue absuelto, es un hecho, no estamos diciendo nada diferente. Pero también es un hecho que durante el registro de su casa se encontró un retrato de Hitler. Está documentado y una camiseta de 50 Few con la calavera de 50 Few. Eso no se consigue, es en blanco y negro. No, blanco y negro es solo una calavera muy específica. Esa también es solo en blanco y negro. Y esa solo se da por un asesinato, como un premio, como reconocimiento. La comunidad y los espectadores pueden sacar sus conclusiones. Exacto, esas son. ellos son lo suficientemente inteligentes para eso. Exacto, pueden sacar sus conclusiones, ¿no? El retrato de Hitler es la cereza del pastel, ya estás metido en esa basura nazi. Eso por supuesto no está ahí por casualidad. Sí, exacto. Eso no está ahí por accidente. Definitivamente no está ahí como si fuera parte de una caja de CDs o algo así para fans. A menos que hayas escuchado música nazi, por eso lo sabes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Están sentados en Burger King, en algún momento todos están llenos, tú ya estás completamente lleno. Perdón si lo digo así, pero me habría pasado igual y yo como bien, ¿sabes? Un pedazo de a cheeseburger. Cementerio, está bien, entonces en algún momento se resolverá. Sí, resuelto en el sentido de que terminamos de comer en algún momento y luego todos juntos regresamos al Sahara por la noche. Sí, eran como las 2 de la mañana, una hora después llegamos y como a las 3:30 o 4 ya estábamos en el Sahara. Nos sentamos 10 minutos y dijimos, cerremos. Vamos con Sala, quien era miembro en ese momento, pero se salió durante el proceso. Y también después fue separado porque estaba muy gravemente enfermo. Él tenía varios bares de shisha, en Berlín hay muchos abiertos todo el día. Y ahí decían, hey, vengan chicos, vamos al Sala con Sala, al local.
El de Colonia se fue a su casa, o más bien al hotel, y ya solo quedábamos unos cuantos prospectos, unos cuantos seguidores, unos cuantos miembros y, por supuesto, Kadir. Y entonces, con dos, tres autos o algo así, fuimos entonces a Shanti. En ese entonces en Shanti, que está por ahí en Nollendorf o algo así, en una plaza creo, estacionamos y fuimos al área exterior sentándonos afuera. Era enero, claro, pero no hacía tanto frío y nos sentamos un rato afuera, 10 minutos, y luego llegó Cady. Entró con Sala, salió y dijo, todos vengan, dejen los teléfonos. Nos levantamos sabiendo que hablarían de algo, dejamos el teléfono y fuimos en fila india. Éramos pocas personas en el grupo, no todos. Caminamos alrededor de la cuadra. Quien conozca esa esquina sabe que ya no es el mismo café. Ya había estado ahí antes grabando con el Spiegel. Ahora creo que ya ni siquiera está rentado o hay otra cosa ahí, ¿no? De todas formas se puede caminar por ahí. Después caminamos por la cuadra y detrás del edificio y Cady se paró ahí en ese momento, eso también lo dije en la corte. Ahí dijo, pongan atención muchachos, rápido sobre lo de hoy, lo que pasó hoy. No, no, lo voy a decir una vez y nunca más, y aquí lo hablamos una vez, o sea, lo menciono ahora y nunca más. Y nadie va a hablar de esto en ningún lado ni se va a mencionar, para que quede claro. Cada quien que estuvo presente, y cada quien sabe si estuvo o no, escribe el nombre de su abogado en el papel. Existe Hati, Hati era el secretario o el tesorero, quien se encargaba de este tema de los abogados, porque él también tenía que pagarlos. Yo les doy el número y la dirección o el nombre del abogado. Mis abogados se encargan de todo y contactan a los suyos. Y no se lo digas a nadie, para que me entiendan. Luego tomamos los teléfonos y le dije a Ali, un prospecto que también huyó a Turquía, le digo, llévame a casa, ya terminé aquí, hoy estoy desde las 5 de la mañana. En algún momento recuerdo que nos subimos a un Smart blanco, él me llevó a casa. Después fuimos por la Rese, la calle Residence, y pasamos por la escena del crimen, toda la esquina sí, llena de policías y medicina forense. Todo estaba afuera, no te imaginas, todo acordonado. Me llevó a casa y entré por la puerta. Y tenía a mi hermana de visita en ese entonces. Ella estaba en Berlín por un curso, para una capacitación. Ella fue la que, sí, no importa lo que haya hecho, estudió algo y tomó el curso o lo que sea que tenía que hacer. La capacitación profesional la motivó. Les digo, vayan. ¿Qué pasa? Les digo, tienen que irse, no sé, no quiero que venga un cateo o algo así. Ellos sabían cómo vivía, no habría sido el primer cateo. Está bien, todo claro. Con la niña, también mi pareja, solo la niña, ella la despertó, empacó todo, la mandó al auto. ¿Qué se dice en casa? Fuera de mi alineación, ellos sabían qué tipo de vida llevo, sí. Sí, pero eso es... Por supuesto, ella dijo que la razón no importa y no hay que hablar de eso. Yo sí, ella sabía, yo llevo una vida cerrada. O sea, yo no llevé una vida transparente con ella ¿Llevé? en lo que respecta a mi vida en el club. Está bien, lo entiendo en parte, sí. Pero llegas a casa y dices, la regué o la regamos, tienes que irte. No, ya es demasiada información. Demasiada información, no. O es una mierda. Pasa. No, tampoco, digo, tienen que salir porque sí quiero que se vaya. Puede que pronto haya una redada aquí, no quiero que estén cuando llegue la policía especial. No se pregunta. Por supuesto que preguntó, no importa, empaca tus cosas y hazlo. No era la primera vez. Sí, pero ella sabía que yo no hablaba con ella en mi club. Ella sabía que aunque me preguntara 10 veces, no iba a obtener respuesta. Eso es a lo que me refiero. Ella sabía que yo no le compartía nada del club, no lo hacía, y yo era completamente opaco en eso. Y eso, ¿sabes? No es la primera vez que pasa. Yo le digo a ella así, así. O sea, yo también Espera, deja, un momento. Luego ella subió. Mi hermana y ella empacaron rápido, todo dentro y fuera del auto. Y luego se fueron directo a Hamburgo. Eso también quedó registrado técnicamente por la intervención telefónica, porque la intervención todavía venía del caso anterior, de todo ese asunto del encargo de asesinato de Kadir y la pelea. Y eso se pudo verificar. La declaración de que eso es cierto. ya. La familia, la hija, la hermana empacan sus cosas. Uno está sentado en su cuarto. Son las 5, 6, 7 de la mañana. Sí, Mundo de pensamientos. todo está jodido, se acabó. No dormí en 2 días, luego dormité 1 hora y me levanté. O sea, para mí estaba claro, ok, vuela todos los días. En cualquier momento es posible que la puerta se abra de golpe. Y luego pasaron unos días.
asuntos del día a día y también ahí tengo que preguntar cómo son esos días. Entonces, eso suena como, sí, entonces los días están bien. Luego no dormí 2 días, pero No, definitivamente fueron así. entonces, ¿cómo son esos días? O sea, uno se levanta normalmente en la mañana y dice, bueno, ahora voy a buscarme algo bonito, Un croissant y... me preparo un buen té y me siento un rato. Disfruto del sol de enero, si es que hay, o algo así. Así que definitivamente salimos a comer, eso es seguro. Pero describirlo exactamente no es así. Pues después del hecho, la vida en el club nunca volvió a ser como antes, ya no tuvimos reuniones, no había una estructura real. Una persona tras otra se fue arrestada. Empezó con el tirador, luego con Senkai Taiguksu, después arrestaron a un Rami. Pero los fueron arrestando tras otro. Sí, paso a paso, en un lapso de 3 semanas. No fue una sola acción. No, fue un proceso gradual porque la información sobre los involucrados era muy distinta. Primero arrestaron al tirador y después al conductor del auto de huida donde yo estaba, el Frankfurter Tansenkai. Luego arrestaron a Tarun Rami. Después, ahora tendría que mentir, pero de todos modos arrestaron a algunos más. Luego arrestaron a otro miembro. No recuerdo su nombre, pero también era de los nuestros. Y luego arrestaron a Selim. Y después Kadir se entregó. Había una orden de arresto, recibimos información de la fiscalía, tuvimos una filtración sobre los nómadas. Nos avisaron que ahora también Ersoy Padir y Kadir Padir. Las órdenes de arresto están listas, pero el tribunal aún no las firma ni emite. ¿Querían evitar que viniera el SEK o algo así? Quería evitar que viniera el CEK. Los primeros huyeron a Turquía, Cádiz se entregó. Pero la orden de arresto aún no estaba escrita en la fiscalía. Sí hubo una filtración en la fiscalía. Ese contacto era de nosotros, no de los nómadas. Lo agregaron con Rake Frake. No estaba firmado. Se emite y luego se presenta la orden al juez de detención. O la solicitud, digamos así. Y aún no se había decidido. ¿Y eso tenía que aprobarlo primero el juez? Eso iba a pasar hasta el día siguiente. Y Cady, en una situación muy breve, Cady fue con un abogado al LKA. El jefe del LKA, Steirhoff, declaró, sí, quiero entregarme, creo que tengo una orden de arresto. Y entonces la señora dijo, ¿cómo? Perdón, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué? Espere un momento, subió, no hay orden de arresto, ni la había antes. O sea, ninguna firmada conforme al Estado de Derecho, tampoco ejecutable ni legalmente válida para ejecutar. Ahora sí pueden irse de nuevo. Ok, entonces ya se fue otra vez, pero ya no durmió en casa, solo en el hotel. Luego lo entendió. Todo bien. La orden de arresto ya está firmada y entregada. O sea, si lo arrestaron o él se entregó, ya no me acuerdo. No, él se entregó. Exacto. La segunda vez lo hizo porque ya había una orden de arresto. ¿Cuánto tiempo pasó después de eso? Bueno, yo fui arrestado 2 semanas y media después del delito, todo fue más o menos en ese tiempo. En ese tiempo seguíamos en Leipzig, en la reunión de Alemania donde tuvimos ese enfrentamiento con el Jürgen de Frankfurt por su chaqueta. Eso es importante en ese momento. Eso siguió igual en ese tiempo. La vida del club continuó normalmente, pero nunca fue como antes. Entonces Que funcionaba. tu carta se desmorona a la policía estatal. Su carta, nuestra carta, sí. La cabaña se está incendiando. La gente está detenida. Las órdenes de arresto son por asesinato, ¿verdad? El expediente estuvo parcialmente accesible. Y luego discutes si alguien trae Dinamarca o Alemania atrás. En la reunión, sí. Lo siento, pero eso es casi surrealista. Entonces, si no estuviera sentado aquí a mi lado y yo estuviera comentando esto en internet, diría, wow, no sé, ¿será cierto? Sí, porque eso está muy lejos, atrás. Así fue, nos observaban y escuchaban, por eso todo es así. Tengo la cronología que declaré y ellos también querían hacerla verificable. Yo también relato todo correctamente y lo documento. Sí, te creo, quiero decir, También para los espectadores, porque siempre hay personas... eso para mí no es tangible. Sí, es una locura. Tus preocupaciones son muy distintas. Por supuesto, es una locura, pero así fue, ¿no? Debes ir a una junta en Alemania y decir, se me está yendo el charter, usted sabe lo que pasa. Curioso, rápido con eso, ya que mencionas la junta en Alemania. Senka Tabuchu fue exmiembro de West End, Walter presidente, llamado Schnitzel Walter. Ese nombre me parece extremo.
En los clubes no le dicen Schnitzel Walter, por eso nunca antes escuché ese nombre. Walter se acercó a nosotros, lo conocía y teníamos buena relación, aún lo recuerdo. Paddy y yo estábamos presentes en la reunión, la situación era que la reunión había terminado y luego él vino y dijo, siempre hay un correo electrónico. Big House Crew es prisión, para que lo sepan los espectadores. Big House Crew siempre es Big House Crew, en inglés significa que un miembro está en el Big House Crew que terminó en la cárcel. Y para eso también hay un correo electrónico. A cada miembro y hangaround de la semana siguiente se le envía un correo a todos los contactos en Alemania, Europa y el mundo. Miembro 81 de HMC, Ciudad de Berlín o Nosttown, en la ciudad o el entorno anfitrión. Está en Big House Crew y bla bla, mantente fuerte, etcétera, para los que lo saben. Por supuesto, enviamos los correos electrónicos y Walter los lee, claro, ¿no? Y se acercaron a nosotros y dijeron, oye, ¿qué está pasando con ustedes? Y él dijo, sí, no tengo idea, están haciendo locuras otra vez y se están volviendo locos. ¿Y sabes qué? Todo es mentira y falso. Sí, y le escribí a Tafo adentro. Él dijo, está bien, todo claro, lo está diciendo ahora. Si pasa algo ya sabes, si necesitas algo me avisas y te mando algo. Yo le dije, sí, gracias, todo bien, todavía estamos bien, no hay problema, gracias y eso. Y esa fue la primera y la última vez que vi a Walter en acción con Cady. Hoy sé que él sigue en contacto cercano con él. Esa información existe y ahí están, uno está muy cerca. No yo, sino otros. Exacto, exacto. Bastante bien, perdón. Y así era la situación. O sea, él tenía, he intentado vivir con normalidad, pero eso ya no es posible, está más allá de lo bueno y lo malo. Y yo estaba completamente, yo solo funcionaba. Incluso fui a IKEA y compré muebles para mi pareja, como sillas plegables para el balcón. Solo funcionaba, casi no dormía. Como mencioné, después arrestaron a los protagonistas, lo que permitió mayor acceso. Por supuesto, los abogados quieren tener acceso a los expedientes y las autoridades policiales también deben conceder ese acceso, especialmente cuando están involucrados con alguien desde el principio. Ahí fue la primera vez que conocimos a nuestros informantes. Se rebelaron por vicepresidente uno y vicepresidente 2, según informaron. También tienen que escribir un resumen en las órdenes de arresto para la gente allá afuera, ya tienen que hacer un pequeño resumen en las órdenes de arresto. ¿En qué se basan? Porque a Hoja consideran a alguien sospechoso por eso y también lo detienen. También es importante en un Estado de Derecho porque todo acusado tiene derecho a una buena defensa. Y eso incluye acceso a expedientes y transparencia, Las acusaciones y su base, eso es alto. buen Estado de Derecho. Por supuesto, es importante y sobre qué base se le hace la acusación y para que él también pueda expresarse al respecto. Y eso es muy, muy importante. Buena observación. Y ahí fue, disculpa, ahí fue la primera vez para nosotros también. Toda esta temática de los informantes, que es muy exponencial, fue documentada extensamente ahí y también se abordó el tema. Se te cae la cara de sorpresa. No, primero fui yo. No pude profundizar. Reprimí e ignoré mucho. Estaba solo conmigo. Me involucré cuando yo mismo fui arrestado. Está bien. Me di cuenta. Además verifiqué que uno o dos miembros tuvieran abogados y llamé ahí. Necesitamos un abogado, vaya al GS, repórtese con la LKA, me dijeron eso. Sí, también me enteré de que el vicepresidente luego nombró a personas, incluyéndome a mí, diciendo que estábamos en el video. Se le mostró el video del delito, que en ese momento aún no se había publicado, luego también se publicó. Luego hubo esa conferencia muy conocida que también se puede ver en YouTube por parte de la Fiscalía, la Policía y las autoridades de investigación. Entre otros estaba el fiscal principal de la División de Crimen Organizado, Peter Steyrhoff, quien en ese momento era jefe del LKA y uno o dos altos funcionarios de la policía. Y ahí se comentó un poco al respecto y todavía lo recuerdo, yo estuve ahí ese día. En ese momento yo estaba en Adenauerplatz, ¿no? En Kudam, en el Blockhaus, cuando un miembro me llamó, hermano del club, y yo estaba sentado ahí con mi amante de aquel entonces y un simpatizante, no lo voy a olvidar. Y antes de esa llamada telefónica, era alrededor del mediodía y me gustaba salir al bloque. Por cierto, los chicos hacen unos filetes muy, muy deliciosos. Pero entró Bulent, ex vicepresidente. Era la primera vez en año y medio que lo veía de nuevo.
Entró a la tienda, me vio sorprendido, hizo una reverencia y fue directo. La tienda es en forma de L y está en la esquina izquierda. Y fue directo desde mi lado a la derecha, desde su lado a la izquierda, directo a la esquina y fuera de mi campo de visión. Recibí una llamada del miembro, lo cual fue verificado por la supervisión telefónica. ¿Dónde estás? Estoy aquí y allá. ¿Viste? Publicaron el video del crimen. Sí, está bien. Él dice, pero si no se ve a ninguno de nosotros. Y yo así de, ok, sí, no tengo idea, no lo vi. Sí, ¿qué se supone que hagamos ahora? Entonces está bien. No había nadie ahí. Y sí, solo quería decir eso. Entonces digo, sí, aquí estoy. Solo quería decirte, ¿sabes a quién acabo de ver aquí? A Bulent y a los demás. Sí, está bien, está bien. Sí, mira lo feo, pero no hagas nada. Sí, está bien, todo claro, colgué. Y yo solo pensé, ¿cómo pueden llamarme en un estadio así y siquiera mencionar ese tema? Pero no se nos reconoce. Sí, eso ahora es interpretable. Es Richter. El juez dijo que no es utilizable. En el sentido de sí, es una declaración, pero para nosotros ahora no es importante. Para eso hay otras cosas. Pero solo el hecho en ese momento, en ese estadio donde sabes que la gente se va, prisión, asesinato, Todo es vigilado, es lógico. eso lo sabe cualquier pequeño asistente de soporte. El hecho de siquiera hablar de eso, todo este tema, ¿viste eso? Lo viste. Para mí es tan incomprensible y tan increíble. Pensé, viejo, ¿qué está pasando ahí entonces? Me hubiera gustado tirar mi teléfono en ese momento. Sí, y yo solo dije, ajá, ok, interesante, ajá, ok, no sé. Esa fue mi reacción. También me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué ni tú ni Kadir huyeron? Sí. Entonces, habíamos escuchado sobre Kadir. Buenos contactos con NSO Turquía. Entonces, NSO Turquía. Ciudadano turco turquiano extraditado. En realidad habría sido fácil. Algunos chicos, incluidos Sambuda, huyeron a Turquía antes que él. Sí, empecemos primero conmigo. Eso es más importante para los espectadores ahora, porque también estoy contigo. Claro que tuve la oportunidad y oportunidades concretas. Llevo casi 3 semanas, como mencioné. Después del hecho fui arrestado, de alguna manera el 28, 7, 29 fui arrestado, el 10 ocurrió el hecho. Desde hace casi 3 semanas, después de 2 semanas. Y ya había mencionado al principio en un episodio que yo eso transferí a un miembro de Lisboa a Portugal porque tenía problemas, aunque vivía allá. Y él también llegó en ese periodo por vacaciones, unos días en Berlín y así. Y por supuesto, él se dio cuenta de eso. Gracias Por la traducción, sí. para los espectadores, simplemente así. Y, los periódicos internacionales también estaban llenos de Europa y así hubo muchos grandes medios que también hablaron de eso. Reuters es una cosa internacional, una empresa de medios y por supuesto también lo mencionaron en todas partes, o sea, no solo en Alemania. Él vino, fui por él y nos vimos en ese tiempo. Luego preguntó, ¿todo bien? Escuché y leí cosas por aquí. Le dije que sí, la policía mintió y no sabemos nada. Aquí todos están locos, pero pronto se aclarará. En la noche estábamos en el bar y luego me dijo, ten cuidado, hermano. Yo, hermano, claro, no. Si tienes que irte, si pasa algo, avísame. Te llevo a Portugal, a algunas regiones de allá. Dicen favelas. Yo también he visto que dicen que no hay favelas, ¿no? Pero sí las hay ahí. Hay lugares de pobreza en Lisboa, incluso muy específicos con chozas de lámina y todo eso. Yo lo vi porque estuve ahí. Te vamos a alojar ahí, no serías el primero. Me dijo que un ex miembro canadiense de las guerras de los 90 de Monbuche vive ahí con papeles falsos. Él dijo, nosotros organizamos todo, te doy dinero y el pasaporte. Luego te vas y te escondes aquí un tiempo. No hay problema, te apoyamos. Entonces le dije, oye, gracias, pero no lo voy a hacer. Debo asumir mi responsabilidad, no me iré. Tengo esposa e hijo aquí y no puedo abandonarlos. Mi esposa depende de mí al 100%, la renta, todo, así que no puedo hacer eso. No voy a hacer eso, entonces no me voy, prefiero quedarme aquí. Y por eso decidí, para responder también a tu pregunta, no huir, tuve la oportunidad, pero no lo hice. Compadir, ¿no? Esa es mi opinión, él nunca habló al respecto. ¿Por qué? Eso también se reconoce, pero no creo que sea algo que deba reconocerse a alguien
Eso fue completamente calculado. El hombre no es tonto ni ingenuo, claramente lo pensó bien. Yo opino que incluso después de todo el proceso, ahora me salto el proceso. Pero aún así, él no esperaba que pudieran demostrarme eso y que uno pudiera ser condenado por eso. Arrogancia, soberbia y confianza en sí mismo, porque creo que no esperaba que pudieran demostrarme eso. Hay que decirlo, no fue fácil. Nunca hubo una prueba clara y las evidencias son muy... Sí, jurídicamente no fue fácil argumentar ese asunto. La sentencia está redactada de manera muy compleja y él no pensó que pudiera ser condenado por eso. Estoy convencido porque él no estaba en la escena del crimen y debió saberlo. Él nunca dio la orden directamente a esa persona de manera que se le pudiera comprobar y eso hubo conexión directa. Y por supuesto también la posibilidad de que si después él lo suaviza un poco, entonces tenga la oportunidad de salir de la cárcel, salir de la prisión preventiva, porque él mismo se entregó, no hay riesgo de fuga, y ese es un componente esencial de la prisión preventiva. En realidad casi siempre esa es la razón principal de la prisión preventiva. Y eso fue de un cálculo muy claro. Claro, también puedes huir, pero esa fue su estrategia porque él tenía una situación diferente, ¿no? Igual que yo. Yo era el montador y aparezco en la cámara. Probablemente él estaba en algún lugar, Harkiki, la famosa cadena de doner, por cierto, muy rica en Berlín. Probablemente estaba comiendo doner en algún lugar o sentado o en el Sahara o donde sea. Por eso es una situación inicial distinta. Y esa es la razón por la que, para responder de nuevo a la pregunta, creo que él no se dio a la fuga. Y en mi caso la situación lo permitió. No podía hacerle eso a la señora. Claro que hubiera sido fácil, pero ¿tenías a alguien a quien pudieras contarle lo que te estaba pasando? No, Ni esposa, ni amante, yo era así. ni amigo, ni... No, ya no tenía amigos. Sí, todos los puentes se rompieron detrás de mí, de mi vida anterior o de mi entorno normal. Yo estaba tan enfocado en el club, me mudé de nuevo por el club, dejé todo atrás y estaba completamente centrado en el club. Los últimos años antes de eso, aunque el último año también cambió con las situaciones que ya hemos mencionado, aún así yo estaba completamente enfocado en el club y ese también fue el problema después pensar en dar ese paso para salir. Porque estaba tan metido en todo este asunto y toda esa vida a mi alrededor, giraba en torno al club y aparte de los negocios. Eso no tiene nada que ver, sino también todo ese entorno. Las mujeres, los niños conocen a las otras mujeres y yo trabajo ahí y ella está ahí, la traje para acá y vivo ahí. Eso es simplemente muy difícil. Pero en realidad es triste. A veces también hablo de eso. Ya no tenía a nadie a quien pudiera abrirme. Siempre ser fuerte, no mostrar debilidad, eso enferma. Cuando no tienes a nadie con quien. Tus ojos están más fríos e inexpresivos. ¿Te ha pasado? Eso también lo dijo Marisa, incluso en fotos viejas mías, ojos muertos. Mi esposa, tuve una antes, pero la que tengo ahora también lo dijo, tus ojos están totalmente muertos. Ese es el reflejo del alma. Está bien, el día del arresto se acerca. Sí, el día de la responsabilidad y el arresto se acerca, como mencionaste. Pero ¿sabías qué iba a pasar? Lo supuse, claro, han arrestado a tanta gente. Pero yo sabía. Que había un tema de informantes, ¿no? Yo estaba involucrado, decían que me habían reconocido. Eso era una tontería total. Yo estaba ahí. Así como ese informante que mencionan, eso fue después, ya llegaremos a eso. Es un asunto muy complejo en el tribunal. Estén atentos, lo que pasó después fue una locura. No quiero adelantar nada para que se entienda. Para los espectadores queremos mantener el orden cronológico, creo yo. Y así fue que los de Hamburgo llegaron. Tus antiguos socios, también conocidos, con los que también tuvimos mucho que ver. Recal llegó, por supuesto, se dieron cuenta, Cádiz se llevaba bien con ellos. Ellos vinieron y se dieron cuenta de lo que estaba pasando y se ofrecieron a ayudar económicamente y también a apoyarnos. En caso de que el charter simplemente pierda personal en la calle, que entonces de alguna manera reciban una compensación, o sea que en general estén ahí para apoyarnos. Yo y un hermano que era miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas, creo que se llamaba CADIM o algo así, no estoy seguro. Nos reunimos con ellos, fuimos a cenar en la noche con Carl y Dari en ese entonces. Eso fue en el Olivia, ¿no? En el centro de Berlín, un restaurante italiano dirigido por un ciudadano turco, estuvo muy rico. Íbamos muy seguido ahí, íbamos. Nos reunimos, cenamos y conversamos con ellos. No hablamos del hecho, sino de lo que ocurre ahí.
Policía, ¿qué está pasando ahí? Policía, ¿qué sucede? ¿En base a qué? Sí, seguro tienen micrófonos direccionales y láser. Daría es complicado, quizá por su tiempo en el ejército. Sí, creo que era francotirador. Sí, francotirador. También tiene detectores de micrófonos ocultos y hallaron algunos en su casa. Eso lo contó él una vez. O sea, él estaba muy metido en ese tema. Yo no conocía todas esas cosas técnicas. Aún recuerdo todos esos temas y su ámbito. Recuerdo que dijo, sí, seguro tienen micrófonos direccionales, hay que tener cuidado aquí. Y ahora les dan permiso para todo, chicos, y eso pueden mirar bien alrededor. Pero no hablamos sobre el delito. Por supuesto que no, está claro, solo es una pregunta sobre lo que pasó ahí. O sea, si alguien fue asesinado a tiros, nos están echando la culpa a nosotros y todo eso. Ellos dijeron, está bien, de acuerdo, entonces reunámonos de nuevo mañana, vamos a revisar lo que podemos hacer y todo eso. Y estamos en el Ritz, dijo Dari y Carl, estamos en el Ritz. Y entonces dijimos, está bien, de acuerdo, entonces mañana por la mañana desayunemos en el hotel, los recogemos. Luego me fui a casa como a las 4 o 5 de la mañana. Me acosté, llegué y no pude dormir en toda la semana, me acosté. Ahora viene la situación, estuvo loco. Me acuesto a las 5, duermo como una hora, hora y media y de repente me despierto. En mi calle, aunque solo vivían 4 o 5 familias, siempre había movimiento y la casa era animada. Siempre había algún sonido, como la cisterna del baño. El golpeteo de las puertas a la puerta principal del edificio. Así que no es nada especial si hay ruidos. Sí, Berlín es así, rara vez vives solo en una casa y definitivamente en un edificio de departamentos siempre hay movimiento. De repente todo quedó en silencio, nunca había escuchado algo así. Escuché y me senté, estaba acostado y la puerta de entrada estaba aquí. Aquí está el pasillo que pasa junto a mí y luego tengo que entrar aquí a la derecha a mi dormitorio. En ese tiempo me alojaba en Buxenweg 11, departamento de planta baja. Me levanto, me siento en la cama y miro. Aquí todo está en silencio. Escucho de nuevo. De repente, ¡boom, boom, boom! La puerta sale volando de los goznes. Todavía veo a la policía, policía, el equipo especial, al suelo, policía, policía. El equipo especial entra y corre a mi lado. No vieron la puerta, corren conmigo a la cocina de frente y a la sala a la derecha. Yo me quedo aquí. Ok, ¿y ahora qué haces? Lo pensé un momento. Ok, subes esa persiana como la que tienes aquí, una persiana de hierro. Eso tarda 5 minutos en subir y no hay zapatos, pensé, al diablo, antes de que te disparen, porque también disparan. No veo a ese tipo ni nada. Ganas. Viejo, yo conocí a los chicos del SEK Berlín, cualquiera que crea que es fuerte y grande. Lo importante es mirar directo a la cámara. Exacto, te doy buena información. A veces hay gente que dice, yo puedo hacer esto. Pero una vez estuve en gimnasia infantil, una vez estuve en kickboxing, soy un buen peleador callejero. Hay gente dura afuera, pero ¿y si llega la policía especial? Sí, lo hago rápido. Es bueno mostrarle eso a la gente, que lo vean con sus propios ojos. Les digo, sobre todo en estas manifestaciones actuales, donde los policías son llevados al límite. Claro, algunos policías no siempre actúan bien, pero lo que también vi hace un momento es que los policías son provocados de manera masiva hasta el último punto. Y luego, cuando reaccionan, se les llama los malos. Son personas y tienen límites, solo eso quería decir. ¿La gente siempre puede hacer lo que quiera con los policías? Solo les digo, si están en esas zonas y llega el SEK, solo les doy un consejo. Tírate al suelo y no te muevas. Porque esos son guardias, ahí ya no es un juego. Vienen, te patean sin importarles nada y solo aparecen en ciertas áreas. En el Reino Unido y la GSG-9 también hay terrorismo y no se discute, el tema termina ahí. Ahí tampoco te levantas y dices, oye, pero mis derechos, te digo, eso no lo haces. Lo haces una vez y nunca más. Sí, lamentablemente hay que decirlo así. Y entonces realmente hablas desde el trasero. Entonces, así que dicho de manera muy sencilla. Y por eso, amigos, ni siquiera se metan en esas áreas. No vienen solo una vez, les gusta venir 2 veces, también una tercera vez, una cuarta vez. Eso lo toman como entrenamiento. Por eso manténganse alejados de eso, porque esa es también una consecuencia de meterse en esas áreas, lo que van a experimentar y el tipo de intervenciones policiales con las que tendrán que lidiar. Esa no es la puerta. Nos gustaría echar un vistazo y luego tienen la oportunidad de comportarse como esas personas en una manifestación frente a los policías. Tengo derecho a manifestarme aquí, tengo ese derecho, digo, ellos patean la puerta y ellos, lo digo de manera suave, no con mala intención, ellos arrasan con todo lo que se les pone enfrente, matan a los perros y también a los niños. Aunque suene terrible, tampoco los tratan con cuidado.
Así que, amigos, no vienen solo por diversión, sino por ciertas personas que prácticamente lo están pidiendo. Y traen a personas que piensan igual. Quien quiera jugar a ser gángster irá con ustedes. Y créeme, también dijiste que tras 24 intervenciones policiales del SEK, eso te destruye. Eso aquí, Y conmigo es igual, y eso ya no se le va a quitar. Así que también es una consecuencia y una advertencia para aquellos que ahora piensan que de alguna manera tienen que meterse en esta vida de gángster. y los chicos, ellos lo practican 24/7. Eso es lo que digo, eso es entrenamiento, no hacen nada más. Ellos hacen, Nada más, para ellos eso es natural, entran ahí, pup, 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 todos saben dónde pertenecen. si alguien piensa defenderse, ellos solo esperan eso. Claro, ellos están totalmente equipados. Con ese equipo, una patada en la pierna te la rompe. Si te mueves mal y creen que amenazas al niño, también te disparan. Es solo para que sepan que no es un juego. Siempre me parece vergonzoso y debo decirlo, hay videos incluso de crimen organizado y clanes y así. De pronto llega el SEK o MEK y entran a la casa a la fuerza. Los sacan en sandalias y calzoncillos, gritan a la cámara. Había mujeres y niños. Vinieron porque eres un criminal peligroso. Conoces la grabación, entonces conoces la grabación, es algo así como árabe. Ellos y nosotros siempre somos objetivos en la historia. Y delincuentes conocidos, no importa si pertenece a alguna familia grande o no, eso no importa, se trata individualmente de esa persona. Delincuentes reincidentes con antecedentes penales graves, siempre entrando y saliendo de la cárcel, entrando, saliendo y otra vez cometiendo algún robo o asalto por millones. No hablamos de robarme un sneaker si que fuera gracioso, sino de millones. Llega el SK, él se para, quiere decir algo. Por supuesto, de inmediato le dieron una. Para ellos se trata de neutralizar y sujetar para eliminar el peligro, sí. Autoprotección para... También proteger a los compañeros que entran. La retaguardia está cubierta. Y por supuesto, él tiene arena. ¿Cómo se ponen estos guantes con ese plástico? ¿No? Guantes de cuarzo con esas piezas de plástico. Si te golpea con eso, te puede romper la cuenca del ojo. Y eso pasa muy rápido. Ni siquiera tiene que golpear muy fuerte. Son chicos entrenados, ya saben dónde golpear. Se cae, se rompe la cuenca del ojo, luego va a la televisión y dice, sí, me rompieron la cuenca del ojo y así sigue. Entiendo que no es agradable, pero los chicos no vienen sin razón. No vendrían así con tu vecino ni con el otro. Por eso ocurre este cambio de roles entre víctima y agresor. ¿Sabes a lo que me refiero? Eso me parece realmente es grave y lo veo en estas manifestaciones, ¿no? Hablemos brevemente de política. También es importante decirlo. Siempre está la policía, no quiero hacer promoción aquí. Algunos dirán, aquí tienen policía y les dieron instrucciones. Ellos sí reciben un pago. Y así habla bien, lo prepararon muy bien. Sí, la gente. La Tierra también es plana y el Ártico ama a otra especie. Así que amigos, tranquilos. Hitler en la luna y esas cosas, todo bien. La gente en las manifestaciones, cuando uno va a manifestarse, todos los manifestantes provocan a los policías de manera tan masiva, aléjense. Ustedes son criminales, ustedes hacen esto. Este sistema ya hace esto, ellos solo están ahí y vigilan que no pase nada. Claro, también hay veces que hay mala conducta, de eso también se puede hablar. Pero eso pasa de manera individual, por supuesto, y el sistema también tiene fallas, de eso también se puede hablar. Pero hay personas que se sientan ahí, provocan, y en algún momento el policía dice, los colegas del estudio, aquí se acabó, boom, lo inmovilizan, lo llevan al suelo, lo sacan, resistencia contra la autoridad. Y Dios, usted es agresivo, tenemos algo. Hecho, hay que... ¿Qué es eso? Eso es perverso e injusto para la gente, porque al final es un funcionario ganándose la vida, no ha ganado dinero y tiene hijos en casa. Y él tampoco tiene ganas de pasar media hora contigo actuando como un pollo. Y él también tiene su límite de paciencia. Son profesionales, pero eso también hay que tenerlo en cuenta. Y entonces es lo mismo que ahora con el chico ahí frente a la cámara, prisión. Entrar, salir, volver a prisión. Amenazar gente, robar gente, delincuentes reincidentes, sumamente agresivos, sumamente peligrosos. Llega el SK, recibe una bomba, se rompe algo. La policía criminal me golpeó, amigos. El contexto es muy importante, significa que también pueden ocurrir comportamientos indebidos y el promedio de la sociedad. Existen empresas grandes, algunas buenas y otras malas. Y no se puede generalizar en ese caso. Hablaremos de eso después. ¿Aún estás en tu habitación? Sí, el equipo especial pasa junto a ti. Lo veremos después. Kasra, gracias por tu sinceridad. Fue intenso. No imaginé que hubiera tantas partes.
No podemos resumirlo, es importante. Gracias también a ti, Thorsten. Revisen el libro de Kasra. El persa está abajo. Gracias a los miembros del canal, pulgar arriba o abajo, comenten con confianza. Dejen algunos props por esta intensidad. Espero que perciban cómo vivimos esta película. Gracias. Como siempre, me despido con un ahoy desde la costa.